Día de paro nacional. Nuestra compañera Nayeli Garayar se encuentra en el puente Santa Anita. ¿Cómo es la situación a esta hora de la mañana en este lugar de la ciudad? Adelante, Nayeli. Compañeras, los pasajeros están intentando subir a los colectivos que hasta el momento el precio se está manteniendo. Tenemos entendido de que ellos van desde aquí, desde el puente Santa Anita hasta el sur, hasta Villa El Salvador, a Tocongo. El precio se mantiene 5 soles, sin embargo muchos están esperando su bus y al no encontrarlo, porque están demorando, eso sí, entre 10 minutos, 15 minutos, prefieren tomar colectivo. Estamos viendo que algunos están todavía estacionados, también esperando pasajeros. Muchos de ellos están subiendo a buses de empresas particulares. Vamos a tratar de hablar con uno de ellos. Señor, buenos días. ¿Hacia dónde se dirige usted? Primavera. ¿Cuánto está cobrando por persona? ¿Hay pasajeros? Se van hacia el sur, hacia Tocongo, Villa El Salvador. Vamos a hablar con usted. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hablar por el otro lado. ¿Hacia dónde se dirige? Buenos días. A Tocongo. ¿Cuánto está cobrando por persona? Normal. ¿Cuánto se paga? 4 soles. 4 soles, el precio se mantiene. ¿Hay pasajeros? Está seco. No, bueno, nos menciona este conductor de que hay menos pasajeros de lo normal. Porque también sabemos que muchos están tomando como opción el teletrabajo, algunos también tienen permiso para llegar tarde, 4 horas, tenemos entendido. Entonces esta es la situación, compañeras, que se está viviendo aquí en el puente Santa Anita. Están llenos, pero a diferencia de otras veces, no, por lo menos hay presencia, ¿no? Si bien es cierto, hay acumulación de pasajeros en los paraderos, sí hay una presencia, ¿no?, permanente de buses. Esto es lo que está ocurriendo. Sí, señora, buenos días. ¿Ha sido fácil encontrar hoy día buses? Sí, señorita, sí. Normal, ¿no? Sí, lo normal. Llegar a su trabajo. Sí, señorita. Muchas gracias. Sí, como comentabas, Albina, hay presencia de buses y los pasajeros están llegando temprano a sus trabajos. Si bien vemos de que cada vez que llega un bus tratan de subirse rápidamente, porque también tienen el temor de que los buses entre las 8 o 9 de la mañana paralicen. Entonces, es lo que estamos viendo, no es más que todo el panorama. Claro. Bueno, vamos a regresar contigo, Nayeli, más adelante, para que nos continúes informando sobre este paro que en esta oportunidad al menos no ha podido congregar a todas las empresas de transporte, sino a un sector de ellos, nada más, porque los demás se encuentran conversando, sosteniendo una mesa de diálogo con representantes del Congreso de la República. Tenemos ahora que hablar de los extorsionadores que no solamente afectan el sector transporte, razón por la cual un grupo de transportistas está saliendo a protestar o a hacer esta movilización el día de hoy, sino también vean ustedes cómo los amenazan con armas, los amenazan con artefactos explosivos, específicamente a los colectiveros. Tras un seguimiento de parte de la Policía Nacional, lograron capturar a uno de ellos, a uno de estos delincuentes que pertenece a la banda criminal Los Injertos de Villa. ¿Cuánto le cobrabas? ¿Cuánto le cobrabas? Soy inocente, yo. ¿Quién es? Inocente. Soy inocente, yo. Juraba inocencia, pero las pruebas lo delataron. Somos los injertos de Villa, madre, pongan chiliña. Inmortalizaban sus amenazas en mensajes de voz para aterrorizar a los colectiveros. Esta grabación quedó viralizada por la temida banda criminal. Un grupo de WhatsApp para que diga que tienen que pagar a toda la gente con nosotros. Nada más, al toque. Sus propias amenazas en video y mensajes le jugaron en contra a Hernán Ábalos Cos, alias Cabezón, integrante de la banda Los Injertos del Cono Sur, quien tenía el rol de subir a los colectivos y amenazar a cada conductor con ponerse en línea. Estos sujetos amenazan de manera abusiva, lesiva, tratando de poderle en algún momento sacarle algún dinero extorsivo. Esta banda tenía como objetivo las 60 unidades que cubren la ruta Villa El Salvador hasta Pro. Una semana de retraso en el pago del mes de marzo hizo que 2 sujetos subieran a una de las unidades y frente a una pasajera amenazaran con matar al conductor del vehículo.
alias Cabezón, registra un rosario de denuncias y antecedentes por robo, tenencia ilegal de armas, sumándose el delito de extorsión. Además, ya habría purgado condena en el 2015 por robo agravado. Según fuentes policiales, no se descarta que haya participado en los últimos ataques a colectivos en la zona y su confesión será clave para dar con el paradero de alias Goku, líder de esta banda criminal. Bueno, y luego de que se decretara finalmente que los adolescentes de 16 y 17 años son imputables y que van a ser sentenciados o juzgados como adultos, ya desde el INPE están adecuando los penales para recibir a los adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves. Tiberio Martínez, que es jefe de la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia, ha explicado que se van a habilitar espacios diferenciados en los 74 penales del país para evitar que incrementen su peligrosidad por el contacto con adultos reclusos. En ese sentido explicó que si a un adolescente entre 16 y 17 años se le impone prisión preventiva o es hallado responsable de algún delito grave, será trasladado directamente a ese espacio reservado en uno de los penales. Bueno, y Cañete no quiere, ¿no? De forma unánime que el Centro Juvenil Maranguita sea trasladado a esa jurisdicción. Las autoridades de Cañete levantan su voz de protesta, así como los vecinos también lo hacen. Alzan su voz de protesta. En caravana, alcaldes de los distritos de Cañete llegaron hasta la sede del Ministerio de Justicia con una sola consigna: impedir que Maranguita sea trasladado al distrito de San Antonio. Según denunciaron, no le brindaron detalles sobre el proceso ni la ubicación exacta de dicho centro para infractores juveniles. Después de horas de reunión, la gobernadora de Cañete, Rosa Vázquez, afirmó que el proyecto será reevaluado si la comunidad no otorga su respaldo. En primer lugar, ellos no van a imponer nada, van a reevaluar, y que si no hay licencia social, no van a construir nada. Nosotros queremos inversiones en otro espacio, ¿no? que necesite y signifique desarrollo en nuestro pueblo. Por su parte, el alcalde de San Antonio denunció fallas en el proceso de comunicación del Ministerio de Justicia y aseguró que la posición de la población es clara. Aceptado de que no han llevado el mejor mecanismo, ¿no? para llevar a esta etapa, pero lógicamente también son conscientes de que no van a hacer absolutamente nada si la población, si Cañete no le da la licencia social, no se construye nada. La autoridad edil provincial de Cañete se sumó al rechazo, señalando que el crecimiento turístico del distrito está en juego. Porque no podemos parar el turismo que está creciendo. No podemos permitir que la inseguridad siga creciendo en Cañete. Así que creo que todos en conjunto hemos sido claros y precisos a una sola voz. En esa línea, el alcalde de Chilca cuestionó duramente la desproporción que tienen algunas áreas de la provincia en comparación con el nuevo Maranguita. Darle 70 hectáreas de terreno a Maranguita cuando la población de San Antonio no llega ni a 35 hectáreas, imagínate. El doble de ellos, en Santa Cruz de Flores, habitantes son como 4.500 viviendas, imagínense ustedes. El gobierno central se enfrenta a un dilema complejo: insistir en un proyecto que enfrenta fuerte resistencia o buscar una nueva ubicación que no termine en un enfrentamiento social-político. Tienen 800 años de antigüedad. Hablamos de la ciudadela de Chanchán, que ha sufrido un nuevo ataque, esta vez por parte de un joven con un aerosol. Todos los trujillanos y los amantes de la cultura y la historia, desde Tumbes a Tacna, están buscando a este sujeto que deshonra a la juventud y cree poder dañar los milenarios murales de Chanchán con absoluta impunidad. Pero estas palabras y tremendos dibujos alusivos a la anatomía masculina demuestran la incapacidad del Estado para cuidar este complejo, que no es solo parte del patrimonio de la nación. Recuerden que Chanchán es considerada la ciudad de barro más grande del planeta y es parte de la lista
del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sin embargo, cuando hemos visto que un sujeto ha estado haciendo pintas obscenas con grafitis, es que nos ha indignado. Y este hecho está considerado en nuestro Código Penal, en el artículo 206, como un delito de daños agravados. Es daño y es agravado porque se ha producido en agravio de un bien que constituye patrimonio cultural. La voz de los trujillanos de todas las edades se hizo sentir. Y que este tipo de hechos haya pasado es indignante porque representa el poco cuidado que tienen las autoridades, especialmente el patrimonio más querido que se tiene aquí en la región de La Libertad. Es muy indignante, o sea, es un insulto cómo se ha manejado la situación, cómo se ha permitido primero que entre este tipo de personas con aerosoles. Para colmo, desde 1986, es decir, desde hace 38 años, Chan Chan está en la lista del Patrimonio de la Humanidad en peligro. Pasaron casi 4 décadas y queda claro que en el Perú, la alerta de peligro de UNESCO es un mal chiste o letra muerta, porque se usa el aerosol a diestra y siniestra. Otro dato que genera amargura es que probablemente el culpable solo recibirá una pena de prisión suspendida. El Código Penal estipula el rango de 1 a los 6 años de cárcel. En conclusión, la pena es muy flexible y es necesario, urge una modificatoria legal para incrementar las penas y que sea una lección para aquellos que se atreven a dañar de esa forma nuestro patrimonio cultural. No se descarta que este sujeto de mochila sea menor de edad. Desde el municipio local y la Dirección Regional de Cultura prometieron coordinar esfuerzos con la policía para atrapar al inconsciente. Pero hasta ahora la voz que no se ha oído es la del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, quizá demasiado ocupado en su oficina como para hacer trabajo de campo y ver la vulnerabilidad de centenares de centros arqueológicos. Al ver este grafiti, queda claro que hay peruanos que no solo olvidan su historia, sino que la mancillan. Atentar así contra la cultura de nuestro país es inaceptable. Bueno, quieren aumentar el aforo de Machu Picchu, algo con lo que la Dirección Descentralizada de Cultura del Cusco no está de acuerdo. De hecho, ha rechazado esta propuesta del Ministerio de Cultura para incrementar el aforo diario Machu Picchu de 27.000 visitantes, argumentando que la medida no garantiza la adecuada conservación y preservación de la ciudadela inca. El aumento de turistas podría generar un desgaste acelerado del suelo, daños a la infraestructura y afectaciones al entorno natural, poniendo en riesgo la integridad del sitio arqueológico. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco reafirmó su compromiso con la protección del legado inca. Tenemos imágenes realmente preocupantes, ¿no? Estudiantes, sobre todo en la zona de la selva, que terminan estudiando pues bajo la lluvia, ¿no? En los pasadizos, debido al mal tiempo que ha dañado, por ejemplo, la infraestructura de este colegio, el María Socorro Mendoza. Esto está en Maynas, en la región Loreto. No hay espacios adecuados, son cerca de 800 estudiantes y profesores que están haciendo clases en los pasadizos. Mira cómo están los alumnos aquí. Estamos tratando de sacar a los niños porque no podemos desarrollar. Tremendo, sinceramente. Bueno, y la directora del programa de alimentación Huasi Micuna, estamos hablando de Nadia Villavicencio,
Bueno, y todo esto en un contexto de crisis de gabinete. Anoche, luego de que dijera que no lo haría, el primer ministro, Gustavo Adrianzen, renunció al cargo. Esto sabiendo que probablemente hoy iba a ser censurado en el Congreso de la República. Prefirió dar un paso al costado, ¿no?, para evitar justamente que pasara este episodio en el hemiciclo. Pensando en los altos intereses de la patria, me asiste hoy el deber de presentar ante usted mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del Consejo de Ministros, con el que usted me honró mediante Resolución Suprema 061-2024 del 6 de marzo de dicho año. Le llegó el martes 13 a Gustavo Adrianzen y no le quedó otra que dar un paso al costado. Durante el tiempo que ejercí el cargo de Premier, lo hice con gran sentido de responsabilidad y de compromiso, y siempre en concordancia con el juramento que ante usted hice, señora Presidenta, de cumplir mis funciones sin cometer actos de corrupción. De esta manera se confirmó lo que muchos sospechaban, luego que la presidenta de la República hiciera 3 cambios en el gabinete. Raúl Pérez Reyes pasó a la cartera de Economía, Carlos Malayer se convirtió en el nuevo ministro del Interior y César Sandoval se haría cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para algunos, una mala jugada de la presidenta de la República. Y es que a pesar de esos cambios, el alejamiento de Adrianzen del premierato era inevitable. Y es que la decisión de alejarse del Ejecutivo pudo haberse dado luego que Fuerza Popular decidiera bajarle el dedo a través de sus redes sociales. Durante la tarde, uno a uno fueron desfilando los ministros hacia Palacio de Gobierno. Y ya en la noche, rodeado de su gabinete, el ahora ex primer ministro agradecía el apoyo de sus colegas. Permítame, señora Presidenta, expresar mi reconocimiento y agradecimiento más sincero a cada una de las ministras y de los ministros de Estado que nos acompañaron en esta gestión. Un mensaje donde además Dina Boluarte no pudo disimular su molestia ante tan sorpresiva decisión. Adrianzen incluso se tomó la libertad de desearle lo mejor a la gestión de la mandataria. Auguro grandes éxitos en los meses que restan de vuestra gestión de gobierno. Seguro estoy, Presidenta, que las páginas de la historia que hoy estamos completando no son sino aquellas que leerán nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, solo entonces se hará justicia y se reconocerá el gran esfuerzo que se hizo al atrevernos a gobernar al país en sus horas más difíciles. Solo queda esperar la decisión de quién será el reemplazo de Adrianzen. Un ex premier cuya jugada maestra le hizo evitar la vergüenza de una censura inevitable y anunciada. Bueno, renunció prácticamente obligado, ¿no? Eso queda claro porque la presidenta en algún momento quiso hacer un cambio de ministros, cambió a 3, 4 para ver si así contentaba a algunos parlamentarios en el Congreso y esto no le resultó. De hecho, Fuerza Popular, el propio APP, socios políticos de Dina Boluarte sacaron comunicados señalando que aunque los cambios, ellos exigían la renuncia de Adrianzen porque su permanencia en el gabinete era insostenible. Y claro, ahora ¿quién va a asumir? Es la gran pregunta. Suena el nombre del ministro de Justicia, Eduardo Arana. Lo cierto es que algunos parlamentarios que estuvieron anoche en entrevista con Milagros Leiva consideran que Dina Boluarte no llegaría al 2026. Que todos estos cambios y este nuevo gabinete que se estaría anunciando el día de hoy serían una fórmula momentánea para llegar básicamente a 28 de julio. Pero que después de esta fecha, algunos congresistas dicen que su suerte estaría echada. Ni bien de un paso al costado, salieron sus detractores a terminar por sepultarlo. Congresistas de diversas bancadas calificaron como un show circense toda la previa a la renuncia. Ese show
de renunciar de esa manera del ex premier Adrián Sen, parece, no sé, una película que se estaba despidiendo. O sea, ¿cuándo se ha visto eso? O sea, tú renuncias. Todos coincidieron en que Adrián Sen no tenía escapatoria. O se iba por las buenas o lo censuraban. Un hecho gravísimo, y el presidente del Consejo de Ministros pretendió minimizar una situación como esa. Adrián Sen ya sabía que las bancadas le darían la espalda y pudo más su orgullo. Decidió irse antes que lo voten. No veíamos un presidente del Consejo de Ministros presente, que apoye realmente al gobierno y que sea dialogante, que sea concertador, que sea proactivo. Para los congresistas, la cereza del pastel fue la designación de los 3 últimos ministros, un intento desesperado que no funcionó. Estos cambios, la verdad que creo que a todos nos han dejado desconcertados. No sé qué han pretendido hacer. Tras sus desacertadas decisiones al frente del gobierno, las diferentes bancadas no le vaticinan un futuro promisorio a la mandataria. El gobierno de Dina Boluarte no va a llegar al 2026. Esta situación, digamos, es evidentemente abona a que la presidenta, con una desaprobación histórica, no vaya a llegar al final de su mandato. Y ahora, ¿quién será el nuevo escudero de Dina Boluarte? ¿El nuevo consentido y su mano derecha de la oposición? Bueno, lo cierto es que estamos en un país, ¿no?, donde amanecemos sin gabinete y estamos en un día de paro nacional de transportistas. ¿Cuál es la lectura que tienen algunos políticos, opinólogos? Vamos a estar más adelante con Juan Cheput. Él, por cierto, también ha sido congresista y ministro de Estado. Vamos a hablar con él más adelante, pero lo cierto es que Gustavo Adrián Sen anoche, en esta especie de mensaje a la nación, se despedía diciendo que el tiempo se encargará de que se reconozca el esfuerzo que ha hecho en este gobierno. No, nosotros hemos hecho un recuento más bien, pero de patinadas, idas, venidas y errores. Pensando en los altos intereses de la patria, me asiste hoy el deber de presentar ante usted mi renuncia irrevocable. Ni los últimos manotazos de ahogado lo salvaron. La juramentación de 3 ministros acabaron por echar más leña al fuego. La suerte de Adrián Sen estaba echada, por más que se quería enquistar en el poder. Por un instante que censuraba a Adrián Sen al entrante no le dé la confianza. A partir de ese momento, la Presidenta de la República constitucionalmente puede disolver el Congreso. Sin embargo, la masacre en Patás detonó su salida al patinar con sus declaraciones. Se ha tratado de una falsa alarma, que esta retención de 13 personas en las inmediaciones del pueblo que he referido sea cierto. Ese error le costó el cargo. Sin embargo, ya arrastraba una mochila cargada de errores, como su confrontación con los periodistas. Primera atención, ¿ya nos puede atender? Señor, te voy a... Permiso, ya, un ratito. Ojo, mire la seguridad, cómo es que lo está tratando. Te invito a participar de la conferencia de prensa que vamos a dar hoy día después del Consejo de Ministros. ¿Usted o el vocero? No, yo. Te invito personalmente para que concurras. Perfecto. ¿A qué hora va a ser? Nos vemos. Avanzamos. ¿A qué hora va a ser? No solo fue con uno, sus roces eran con todos, cuando las preguntas no le gustaban. La presidenta no solamente no necesita escuderos, sino que ella es absolutamente autosuficiente. Adrián Sen fue la fuerza de choque de Dina Boluarte y eso fue cavando su tumba. Todos los que estamos en esta mesa, todos ganamos más que la presidenta de la República. Pero ser el más sobón no le sirvió de nada. Acabó inmolándose, incluso con el escándalo de los Rolex. Declaramos los lapiceros, la medallita de bautizo, las alianzas matrimoniales. ¿A dónde vamos a llegar? Adrián Sen se juraba intocable hasta que le llegó la hora más difícil. Una inminente censura de la que no iba a librarse y prefirió hacer el harakiri.
creo que ha sido el peor manejo de una crisis política nunca antes visto. El premier que era hasta ayer pechó al Congreso, pechaba a la prensa. Básicamente se dedicaba a defender a Dina Boluarte con argumentos realmente irrisorios. Estamos hablando de una presidenta que tiene 0% de aprobación en el norte del país si consideramos el margen de error y entra en la ecuación. O sea, no es posible que no se den cuenta los políticos que en este momento ocupan cargos importantes en el Estado, que están completamente desconectados de lo que está pasando en el país, y estas son las consecuencias, que ni siquiera sus propias bancadas, entre comillas bancadas, porque no tiene la presidenta una bancada, pero Fuerza Popular, APP, ¿no? Sus socios políticos ni siquiera ayer pudieron ya respaldarlos y continuar dándoles el visto bueno. Dina Boluarte, más temprano, antes de que Adrián C. renuncie, puesto ya contra las cuerdas, hizo unos cambios, 3 ministros, sacó a algunos ministros, puso a otros, entre ellos a Salardi, quien estaba en el MEF, un cambio que sinceramente no se explica. Pero bueno, también tomó juramento al nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones. Estamos hablando del señor César Sandoval Pozo, de APP. APP presente en el gabinete. Pero ¿qué pasa con este señor? Tiene una denuncia de violencia familiar que data del año 2017. La denuncia dice que el ahora ministro agarró a patadas y a puñetes a su entonces esposa. Un cambio inesperado y abrupto. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Son los estertores de un moribundo político llamado Gustavo Adrianzen, que lamentablemente está desconcertado y hace esta maniobra burda, torpe y que no tiene absolutamente nada que ver con la posibilidad de generar un nuevo momento político en el país. En el Ministerio de Economía y Finanzas asumió Raúl Pérez Reyes. En el siempre problemático Ministerio del Interior, el general en retiro Carlos Malavero Díaz. Y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, quien está afiliado al partido Alianza para el Progreso. Rápidamente el partido de Acuña comunicó que no autorizó el nombramiento de César Sandoval como ministro. Simplemente niegan negociar cargos públicos con el Estado. Y es una burla al país que salgan los de APP a decir que no tienen absolutamente nada que ver con el nombramiento. Filtro es lo que no pasa el gobierno. El nuevo titular de Transportes y Comunicaciones fue denunciado el pasado 14 de marzo del 2017 por violencia familiar. Aquí los detalles. La señora Blanca Elizabeth Castillo Mendo de Sandoval indicó que fue agredida por su esposo, el señor César Carlos Sandoval Pozo, encontrándose su esposo sentado en una silla que sin mediar motivo alguna la empezó a agredir con patadas y puñetes, insultándola que por qué llegaba a esas horas. Asimismo refiere que este tipo de hechos sucede en reiteradas ocasiones y que en momentos de la agresión le lanzó una silla que a consecuencia de ella rompió su mesa de centro y adornos. Sí, este es el nuevo CV del ministro de Transportes y Comunicaciones. Esta es la forma en que el gobierno intenta transmitir una imagen de renovación. Sin embargo, han sido calificados como una maniobra cosmética, insuficiente para frenar la crisis política. Me parece que es una metida de pata tremenda. Sí, juro. Simplemente los cambios no logran apaciguar la crisis política. El Congreso en su mayoría exige una renovación profunda y un gabinete que esté a la altura de los retos del país. Bueno, y un cambio que para muchos evidencia que hay un cogobierno, ¿no? Es la demostración explícita, ¿no?, de que César Acuña cogobierna con la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Tremenda joya de Alianza para el Progreso es la que ahora tiene el gabinete. Vamos a ver si es que en este nuevo anuncio del sucesor de Gustavo Adrianzen, ¿no?, él se mantiene o no en el cargo. Porque recordemos que frente a una crisis,
todos los ministros presentan su renuncia. ¿Qué es lo que han dicho desde Alianza para el Progreso? Lo han hecho a través de este comunicado. Tratan, ¿no?, de deslindar sobre la designación de César Sandoval, que no es alguien distante ni ajeno a César Acuña, ¿no? Es cercanísimo del gobernador regional de La Libertad, que por cierto acumula 120 días de ausencia en el cargo. Este partido, Alianza para el Progreso, remarca que no negocia cargos y reafirma que tiene un compromiso con la gobernabilidad del país. Hemos hecho un recuento de cuántos ministros han pasado por este gobierno. Son más o menos unos 65 y para ser más exacto, ¿no?, con lo de ayer, más o menos es un promedio de ministro cada 13 días. Ha cambiado de ministros cada 13 días, siendo las carteras del Interior, Educación, los ministerios con mayor inestabilidad. También ha tenido 8 y 5 ministros en cada una de estas carteras. Economía, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Trabajo, Mujer, también han presentado alta rotación, con 4 ministros cada uno. Bueno, lo cierto es que estamos frente a una crisis y para hablar de todo ello y más estamos con Juan Cheput, a quien le agradecemos estar esta mañana. ¿Cómo le va? Buenos días, Alejandro. Bueno, amanecimos sin gabinete. ¿Es una crisis de gabinete o es una descomposición total del gobierno? Bueno, el gobierno ha entrado en crisis solo desde el momento de que acepta la renuncia del señor Adriancén, y lo más triste de todo es que genera controversia en algunos ministerios claves, ¿no?, como el de Transportes y Comunicaciones y sobre todo el de Economía. ¿Qué quiso evitar, cree usted, Dina Boluarte al hacer estos 3 cambios, ¿no?, y que horas después termine renunciando a Adriancén? Una maniobra burda. Ella pensó que con esos 3 cambios iba a ser una especie de desfleme en el Congreso y los congresistas iban a empezar a señalar... ¿Negociar con el Congreso? No, en el sentido de que los congresistas digan, como ya ha habido cambios, ha habido un refresco, y sobre todo una de las carteras controversiales, porque anulaba 14 programas que estaban siendo cuestionados por los parlamentarios, 14 programas que tienen que ver con obra pública. Iban ellos a decir, ya no vale la pena censurar al señor Adriancén, pero le salió el tiro por la culata, porque horas después o minutos después de la juramentación, Fuerza Popular comunicó que iba a la censura del señor Adriancén. Entonces ahora, no le quedó otra cosa que renunciar. Tan burdo que hasta la cuenta oficial de la presidencia del Consejo de Ministros descartaba o rechazaba las versiones de que Gustavo Adriancén iba a renunciar. Claro. Y hasta se mencionaba que Adriancén se había entornillado en el cargo. Usted también en algún momento ha estado en el aparato estatal, ha sido parte de un gobierno. ¿Ha visto esta situación en la que los ministros no quieran renunciar? No, inclusive yo he sido testigo de cómo ministros, por poner un solo ejemplo, Fernando Rospigliosi, cuando fue el problema de Arequipa, renunció de inmediato. O Carlos Ferrero, cuando no estuvo de acuerdo con el nombramiento de Fernando Olivera, igualmente renunció de inmediato, ¿no? Entonces los ministros renuncian cuando se dan cuenta que las propuestas que hacen no son aceptadas por el presidente. Entonces, por una cuestión de dignidad política, se marchan. Pero estos señores se entorpecen. ¿Desde cuándo amanecemos sin gabinete en el Perú? Bueno, hace muchos años aproximadamente. Eso no se veía desde Pedro Castillo. Inclusive la salida abrupta del mismo Tarola ya había generado una crisis similar a raíz de los problemas de índole personal que tuvo. Y en este caso específico es una maniobra burda. El señor Gustavo Adriancén renuncia con solemnidad, yo diría una mediocre solemnidad, cuando él es el causante de esta crisis. En Televisión Nacional, como mensaje a la nación, todo solemne, cuando es un mediocre completo. Porque él ha tenido que evaluar las consecuencias de sus actos. Él ha sacrificado a un ministro de Economía que estaba haciendo una estupenda labor, un ministro que estaba atacando el déficit fiscal, un ministro que estaba impulsando una reforma en el ámbito taxativo de impuestos y en el ámbito de aminorar el gasto, sobre todo en los programas sociales, en un gabinete inútil que hasta la fecha no ha cumplido ninguna de las promesas de la presidenta que hizo en 28 de julio, por ejemplo, la fusión de los ministerios. De repente esos cambios que quería hacer Salardi terminaban afectando a allegados al gobierno. Claro, y a los congresistas sobre todo, porque estamos hablando de obra pública, por poner algunos ejemplos, los organismos que se encargan de hacer colegios,
los organismos que se encargan de hacer hospitales o modificaciones en postas, Provías. No olvidemos que en el caso de Provías, inclusive se subastaba el puesto en la época de Pedro Castillo. La gente daba dinero para ser director o miembro de Provías. Quiere decir que Salarde empezó a pisar algunos intereses, por Claro. no decir tremendos callos, Pero sobre todo que Salarde- tiene que ver con empleos directos que se habían dado a O con familiares. prebendas, porque estamos en un año en el cual hay obra pública y por lo tanto los congresistas son muy afectos a eso, sobre todo este Congreso. Por eso a mí me extraña que los congresistas muy sueltos de huesos digan que Dina Boluarte no debe continuar al frente de la presidencia. Dina Boluarte es cierto, tiene 0% de popularidad, pero el Congreso también está raspando ese 0%, está en 2-3%. Y en un contexto de año electoral, colocar un presidente que surja del Congreso, ¿no? Sabiendo cómo se manejan ellos, sobre todo en la semana de representación, sería un insulto al país y sería desnivelar por completo el próximo proceso electoral. O sea que como panorama cercano no ve usted viable Yo veo una una solución vacancia. política 100%. Que el premier que asume hoy día, si es Eduardo Arana O sea, alguien... no sería algo legítimo, sería una bomba política. En el caso de Eduardo Arana, yo creo que la presidenta tiene un No, en grave el caso problema. de la vacancia, para empezar, ¿no? Lo que No, usted menciona que como quiere te digo, hacer. la vacancia sería una bomba política porque la ciudadanía tampoco acepta al Parlamento. ¿Cuál es el congresista que estaría en condiciones de asumir la presidencia del Perú vacando a la señora Dina Boluarte? ¿No? El señor Sarguana vinculado a la minería ilegal, ¿cuál de los otros? Ninguno. Pero este es un gobierno que usted ha mencionado, ¿no? La baja popularidad, tiene 0% en el norte. ¿Estamos frente a un gobierno que realmente gobierna o que está sobreviviendo? No, mira, cuando un gobierno no tiene bancada, lo que hace es tener un gabinete de primer nivel. Es lo que hizo Alan García, Alejandro Toledo y en algunos momentos Ollantumal. Tener un conjunto de ministros que planten posición al Congreso, que vayan a las comisiones, no como los ministros que tenemos ahorita, por ejemplo, Morgan Quero, que sacan un proyecto de ley para crear universidades y él, en lugar de ir a discutir al Parlamento, dice esperemos a ver qué sale. Entonces, Pero es uno de los voceados desde hace algún tiempo eso para demuestra que suceder la a Adrián presidenta Cel. está raspando la olla. Lo que creo yo que debe hacer la presidenta, en términos estrictamente políticos, es bueno, para pasar esta coyuntura, colocar a un miembro de su gabinete. Puede ser el señor ¿Arana? ¿Qué le parece a Arana? Es que Arana ya tiene cierto nivel de influencia y creo que sería una persona que, a pesar de su comportamiento detrás de cámaras, no tiene el rechazo que tiene un Morgan Quero o peor aún, Pero también, un Juan José Santibáñez. pero también, recordemos, fue vapuleado porque él fue el que hace el anuncio sobre esta idea Claro, por descabellada de tener la franja informativa obligatoria en los medios de comunicación. De acuerdo, por eso yo lo que estoy planteando es que surja del gabinete, pero que sea un premier de transición máximo hasta 28 de julio. Y que la presidenta se tome ese tiempo no para viajar, sino para elegir a un premier de polentas. ¿No deberían autorizarle el viaje a Roma? De ninguna manera. Yo creo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese viaje es estrictamente político y los problemas en estos momentos están en el Perú. Y no es una cuestión de visita de Estado, ella va a estar con un montón de jefes de Estado allá y no va a tener ninguna trascendencia. Si ella quiere hacerle llegar el saludo del Perú, puede pedir una visita de Estado para más adelante, pero en estos momentos estamos en plena crisis. Pero para redondear la propuesta, para 28 de julio ya colocar un premier de polendas que se encargue de conducir al país en el proceso electoral que se viene y entregarlo el 28 de julio. Hoy por hoy, ni uno de los congresistas... ¿Un gabinete de políticos o técnicos? Yo creo que políticos, técnicos, no funciona. Acá necesitas a alguien que tenga llegada al Congreso y que por otro lado tenga por su experiencia características tecnócratas y sobre todo que no renuncie en octubre de este año para postular al Parlamento. Pero se decía que Morgan Quero era otro de sus escuderos, ¿no? Muy político. No, pero Morgan Quero no tiene nada de político. Por favor, mira las barbaridades que habla cada rato, ¿no? Es una persona que no hace mucho y encima comete una serie de errores. Pero con 0% de aprobación, ¿este gobierno realmente representa a alguien? Yo creo, no, definitivamente hay un grave problema de legitimidad que ellos no se han dado cuenta. Ninguno de ellos, ni tampoco los parlamentarios, ojo, porque los parlamentarios también están contentos navegando con 3, 4%. Por eso te digo, tiene que venir alguien de fuera con la capacidad suficiente para convocar a otros ministros. Tú me preguntabas hace un rato. Un gabinete de ancha base.
Claro, pero eso surge cuando el premier es de Polenta. A mí, en 2 o 3 oportunidades, me han ofrecido ser ministro con anteriores presidentes. ¿Con este gobierno no le han Con este ofrecido? gobierno no, pero en anteriores sí. ¿Y aceptaría si lo No, llaman? No, de ninguna manera. Pero de repente es la posición que tienen muchos. No, o sea, porque, nadie mira, se quiere quemar con un gobierno que No, esté lo de que salida con 0% sucede es que de yo tengo aprobación. vocación parlamentaria y te acabo de decir, el que ingrese tiene que quedarse hasta 28 de julio del próximo año y no irse en octubre de este año. Ujú. Y hay gente con esas características en el Perú. Lo que sucede es que cuando una persona sabe de política y tiene conciencia de lo que quiere hacer, lo primero que le pregunta al presidente es ¿quién es el premier? ¿No? Y si el premier pues es Morganquero, Juan José Santibáñez, ¿a quién van a traer? Por eso que estamos viendo a quién ponen en el Ministerio del Interior o los cambios, el chocolateo que hay o simplemente raspan la olla porque preguntan quién puede ser el premier. ¿Pero quién gobierna actualmente el Perú? Lo hace Dina Boluarte, lo hace Fuerza Popular, No, yo lo creo hace que estamos- Alianza para el Progreso. Estamos en una terrible inercia que ni siquiera el Congreso está manejando el país. Eso es una inercia. O sea, el Perú es tan noble que a pesar de todos sus problemas está más o menos avanzando con pequeñas islas de excelencia como el BCR, lo que había en el Ministerio de Economía y Finanzas y paras de contar. Mira, han colocado al frente del Ministerio de Economía y Finanzas a una persona que ni siquiera ha podido hacer los puentes que nos van a llevar al futuro aeropuerto. Y si tú pasas por Chancay, Claro, ahora y si tú pasas por hasta Chancay, ayer era el ministro de puente, Economía, hoy manda no tus se sabe. reporteros a Chancay para que veas cómo sigue ahí el puente tirado. Sí. Ni siquiera han movido una Sí, he ido piedra. para allá. Y a la persona encargada de eso lo ponen de ministro de Economía. ¿No? Y los gremios empresariales también están mal, porque por ser políticamente correctos aceptan la mediocridad en lugar de levantar la voz. Porque acabo de escuchar ayer a representantes de la CONFIEP y de la Sociedad Nacional de Industria, dijimos, dejemos las cosas, ¿no? O sea, Bueno, han lamentado la salida de Salardi, ¿no? lamentan la que ha salida, durado pero- 3 meses. pero tienen que levantar la voz. O sea, no es normal lo que está pasándole al Perú. No es normal que la presidenta pretenda hacer una jugada en la mañana, ¿no? En la tarde y otra en la noche. Y en la tarde le cambian al ministro, Sí. al premier. El nivel de desconcierto que hay, eso significa que la presidenta no sabe dónde está parada. Entonces, Ahora, usted muchas veces ha señalado esto, ¿no? El hecho de que estaríamos frente a una presidenta negligente, ¿no? Porque no sabe cómo actuar, tiende a la victimización. Anoche Adrián Sen decía que el tiempo se iba a encargar, ¿no? Sus hijos, sus nietos, que ellos ya se ven un poco más en los libros de historia del Perú, y que el tiempo se iba a encargar de reconocer su esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de cada uno de ellos. ¿En verdad es viable, es posible creer eso que dice Adrián Sen? ¿Es que alguien le jaló la alfombra, un poder fáctico que no quiere que él esté en el... se está comportando de una manera alucinante, ¿no? Él ni siquiera se da cuenta de lo que está hablando. Yo creo que está llevado por esa solemnidad mediocre de la cual te hablaba, porque pueden pasar a la historia por ser el único gobierno que tiene 0% de popularidad y pueden pasar a la historia como el gobierno irresponsable que cuando tenían que convocar elecciones en diciembre o en enero del 2023 no lo hicieron. Y ahí hay una gran responsabilidad de Alberto Tarola, que convenció a la presidenta que no convocara elecciones cuando la presidenta anunció en 2 mensajes a la nación que iba a convocar elecciones entre marzo y abril del 2023. De repente esa sea y no... Allí es la génesis, De repente- con este Congreso. Cuando yo veo a los congresistas que salen y dicen, tienen que cambiar a Dina Boluarte, por favor, ellos son responsables de esta situación, porque ellos prefirieron el interés personal de quedarse hasta el 2026 en lugar de proceder a un adelanto de elecciones porque esta señora no daba para más. Ella misma lo dijo, ¿no? En algún Claro, ella momento convocó también. elecciones y salieron los parlamentarios, no, tenemos que quedarnos. Y salió Alberto Tarola a decir, tenemos que seguir adelante. Y acá están las consecuencias. El país era inviable desde diciembre del 2022, por una sencilla razón. La forma, cómo estaba conformado el entorno de Dina Boluarte, ella inmersa en procesos judiciales por lavado de activos, por su cercanía a Vladimir Cerrón, ¿no? Por el papel de su hermano Nicanor Boluarte, y por otro lado, un Congreso con 80 investigados. Sí, claro. Un país que tiene un Congreso con 80 investigados de 130 y un Ejecutivo con esas características nunca fue viable. Ahora, pero también lo que puede haber, 2 preguntas finales nada más, puede haber como una especie de amago de reestructuración, o cómo leer lo que está pasando en el sentido de Dina Boluarte. Estamos frente al final político de Dina Boluarte, que se convirtió en la primera mujer en llegar a Palacio. Claro, pero ella, yo creo que tiene que hacer un esfuerzo y ojalá que haya alguien en su entorno que le diga de que ella tiene que ir a un gabinete de primer nivel.
y prescindir. Pero el problema de Dina Boluarte fundamental es que, al igual que Ollanta y al igual que otros presidentes como el mismo Alberto Fujimori con Montesinos, ella tiene un entorno nefasto, un entorno de consejeros que se preocupan de su interés personal, donde está Vladimir Cerrón, donde está su hermano Nicanor, donde está este asesor llamado Juan José Santibáñez. Ella tiene que desprenderse de esa gente nefasta. ¿Cómo será recordada? Ella como una gran desilusión, ¿no? La primera mujer peruana que decepcionó. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Como siempre, Juan Cheput, gracias por haber estado con nosotros. Son las 7:33. Vamos a pasar a otros temas. Le preguntamos a Juan Cheput, ¿debe viajar o no Dina Boluarte a Roma? Él dice que no. Hemos preparado una crónica al respecto. Quiere viajar en busca de la bendición del Papa. La presidenta Dina Boluarte ha oficializado su pedido de acudir al Vaticano y participar de la misa de inicio de pontificado del Papa León XIV, que se desarrollará el domingo 18 de mayo. En el oficio enviado al Parlamento, la jefa de Estado solicita al legislativo su permiso para ausentarse del país del 16 al 19 de mayo, argumentando la importancia de una representación política del país durante el evento que se desarrollará en la Plaza San Pedro. Desde el punto de vista institucional, me parece que sí está bien, porque es la presencia del país, del Perú, no de la presidente. Es importante ese vínculo entre el Estado peruano con Vaticano, toda vez que la gran mayoría también los peruanos somos católicos, ¿no? El pedido de Boluarte llega en un contexto donde se tiene pendiente el debate y votación de 4 mociones de censura en contra de su presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. Además de la convocatoria de una paralización en demanda de soluciones para la criminalidad que aqueja a nuestro país. Un contexto que para algunos parlamentarios no es el más adecuado para actividades internacionales. Si es que va, solamente que vaya por el día y regrese y no se quede ni un día más. Pero definitivamente ahorita no es el momento preciso para que ella salga. Es un momento demasiado difícil para que ella no debió ni siquiera proponerlo. Sería más bien manchar la imagen de un papa que también se ha nacionalizado peruano. Y no me parece pertinente por ese lado, y por otro lado, tampoco Dina Boluarte debe salir de acá de Palacio de Gobierno, sino responder a todas las interrogantes que existen. Sin embargo, hay un gran sector que parece estar de acuerdo con este viaje. ¿Qué retribución le vamos a hacer? Lo mínimo es que por lo menos la máxima autoridad del país, nos guste o no nos guste, que eso no esté en materia la conducta, el desempeño, esté presente. Personalmente yo sí estoy de acuerdo con que pueda ir al Vaticano, dada la situación absolutamente extraordinaria de que el Papa tiene también la nacionalidad peruana y que ha trabajado casi 40 años en el Perú. En tanto, Boluarte podría no ir sola, pues en la misiva también se hace extensiva la invitación a la presidenta del Poder Judicial, Yanet Tello, y al titular del Parlamento, Eduardo Salguana, a fin de que integren la delegación que irá al Vaticano. Yo estimo que la mayoría de las bancadas respaldará, porque esto está por encima de temas político-partidarios y se trata de presentar una imagen de unidad del país. La solicitud de la presidenta tiene un carácter de urgencia, por lo que tendrá que ser vista en la próxima sesión del Pleno, donde además se definirá el futuro de su premier. Vamos con una recomendación. Buscas el auto de tus sueños. Expo Motor lo tiene todo. Más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. Por si fuera poco, el mejor financiamiento, porque además contamos con los principales bancos, cajas de ahorro y fondos colectivos, porque cada día es perfecto para estrenar un nuevo auto. Encuentra el vehículo ideal solo aquí en Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos hay muchísima expectativa por la posible visita del Papa León XIV al Perú y particularmente a su amada Chiclayo. ¿Será que el Papa nos viene a visitar? Con los detalles tras la pausa.